Buenas noches, bienvenidos a un programa más de la comunidad IPS, un espacio creado para difundir conocimientos, experiencias y noticias importantes sobre la seguridad y salud en el trabajo en el Ecuador y en Latinoamérica. Hoy analizaremos el tema gestión de prevención de riesgos laborales en una empresa u organización. Vamos a hablar sobre cómo prevenir los riesgos laborales en empresas pequeñas, en empresas medianas y en empresas grandes. Hoy tenemos la grata visita de nuestro querido amigo, un invitado especial, el magíster Alex Freire. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, mi estimado Clever. Buenas noches con todos. Muchas gracias a los asistentes a esta prestigiosa reunión. Bienvenidos esta noche a analizar la gestión de riesgos laborales, un tema de importante coyuntura que actualmente vivimos. Es un gusto compartir con cada uno de los observadores digitales. Muchas gracias, Alex. El gusto es nuestro. Hoy tenemos un programa fabuloso donde vamos a revisar algunos temas que son de mucha importancia para la gestión de prevención de riesgos laborales, porque cuando hablamos de prevención de riesgos laborales estamos hablando de proteger las vidas de las personas, de proteger la salud de quienes salen todas las mañanas a su lugar de trabajo a ganarse su sustento. Y obviamente la gente que hace prevención de riesgos laborales es quienes deben garantizar con su patrono que esas personas retornen a sus hogares sanos y salvos para bienestar de sus familias. Muy bien, Alex, coméntanos un poco sobre ti, coméntanos de dónde eres, a qué te dedicas de este momento, algo de tu experiencia. Claro, con gusto, cómo no. Mi nombre es Alex Freire, un hijo de Dios nacido en la provincia de Pastaza, ciudad del Puyo. Hijo, hermano, esposo, amigo, bachiller tecnológico en ciencias de la electrónica, ingeniero de mantenimiento industrial, una maestría en la Universidad de Huelva y una maestría en la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente tengo una especialización como Citizen Data Scientist y en lo que es la relación de experiencia, te resumo un poco en los sectores en los cuales he transitado. He estado dentro de las pequeñas y medianas empresas, en la capacitación, en la industria electrónica, en la industria de petróleos y minas, desde campo hasta la responsabilidad de seguridad y salud ocupacional, la manufacturación de alimentos, un poco sobre la construcción civil y proyectos hidroeléctricos. He estado en cooperativas de ahorro y crédito, en instituciones de control bancario, seguros, empresas locales y también empresas transnacionales. Actualmente me desenvuelvo como empresario y director de la Comisión de Investigación, Desarrollos de Innovación de ABSTEC. Es un gusto poder compartir esta noche con ustedes. Qué bueno, Alex, bienvenido. Realmente vamos a sacar la máxima experiencia de nuestro invitado. A todos quienes nos están escuchando y a quienes se están uniendo, pues vamos a tratar
el tema de gestión de prevención de riesgos laborales. Si tú trabajas en una empresa pequeña, mediana, grande y no conoces cómo hacer la gestión o sabes de algún trabajador que le interese este tema, pues ayúdanos compartiendo este programa, porque queremos llegar a la mayor cantidad de personas de tal manera de que podamos fortalecer la cultura de prevención de riesgos laborales. Muy bien, Alex, entrando en materia, coméntanos, ¿qué es la prevención de riesgos laborales? ¿Quién la debe hacer en la empresa? ¿Cómo se inicia? Bueno, la gestión de prevención de riesgos laborales es más que una disciplina que busca promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en todo el contexto del trabajo. Hoy en día, este es un concepto que debe ser amplificado por las esferas en las cuales actualmente interactúa el trabajo. En cada estructura empresarial, todos los participantes de la empresa, quienes con diferentes actividades, responsabilidades y varias alternativas, son los llamados a hacer gestión de prevención de riesgos laborales. Así que la prevención de riesgos laborales la hacemos todos dentro de cada una de las empresas. Muy bien, es decir, que la gestión inicia con el compromiso de la alta gerencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de Así que el es. dueño de la empresa es el que tiene que asignar los recursos, tiene que aprobar una política de prevención de riesgos laborales, porque de lo contrario, si no existe esta política, ¿cómo se van a aprobar los recursos? ¿Cómo se va a hacer la gestión? Bueno, pero coméntame, ¿cómo es la gestión del técnico, del profesional de seguridad? ¿Qué es lo que hace cuando comienzas a hacer la gestión de prevención? Luego de que un gerente que ha sido consciente y quiere hacer prevención de riesgos laborales en su empresa, ¿qué es lo que debe hacer este gerente? Contratar a un técnico en la materia, a un profesional de seguridad y salud. ¿Y qué es lo que debe hacer este profesional? Bueno, la prevención de riesgos laborales es una materia que viene desde la concepción de la política estatal, ¿no? Luego baja la responsabilidad hasta el sector empresarial, ¿sí? Y luego llega hasta la parte operativa de las empresas. En sí, todo el Estado está confabulado en tener una prevención de riesgos laborales desde el concepto de pertenecer a una institución como la CAN, ¿sí? En nuestro país. Y son las empresas las llamadas a gestionar particularmente los riesgos laborales que existen dentro de su interacción con la sociedad. ¿Cómo se hace esto? Cada uno de los participantes en la prevención de riesgos laborales, llámese técnico, médico, enfermera, delegado, responsable, comité paritario, brigadistas, en fin, tenemos un sinfín de participantes dentro de la gestión de riesgos laborales y cada uno tiene una responsabilidad. Cuando el técnico inicia las actividades, sea bajo contratación, bajo asesoría, bajo consultoría específica, tiene que primero iniciar siempre conceptualizando cuál es la necesidad del cliente. ¿Cuál es el alcance que el cliente pretende en este corto, mediano y largo plazo en lo que es la relación, en la prevención de riesgos laborales, ¿sí? Y la interacción del trabajo? Te comento que la semana anterior estuvimos con Fernando Moreno, con el doctor Fernando Moreno acá en este espacio y estábamos hablando sobre la gestión de prevención y sobre la salud ocupacional. Entonces él nos hablaba que existe una relación muy íntima entre lo que hace el prevencionista, es decir, el profesional de seguridad y salud en el trabajo, y el médico. ¿Cómo debe ser esa interacción entre los dos profesionales? Primero debe ser una interacción profesional, ¿sí? Ya que los dos suman a la empresa. La actividad del técnico inicia en la identificación de los riesgos laborales, en la conceptualización desde el primer peligro al que se expone el trabajador por la necesidad de realizar una tarea. Luego, esta información presentada en una matriz de riesgos es tomada por los médicos ocupacionales y dada un alcance hacia la salud del trabajador. Bernardino Ramazzini decía en una de las encíclicas que él creó que el trabajador podría conectar la enfermedad con el qué hace. ¿Sí? Es donde se crea la salud ocupacional. ¿Sí? Nosotros los técnicos elaboramos la identificación de los riesgos y los médicos conectan la enfermedad con el riesgo. De esta forma vamos ayudándonos, interactuando cada uno desde su expertise para la prevención de riesgos laborales en las diferentes
empresas y tipos de empresas que existen. Muy bien, es decir, que los dos tienen su camino, su espacio bien detallado, pero es un trabajo en conjunto, es un trabajo que deben realizar los dos profesionales de manera conjunta, ¿no es cierto? Muy bien, estaba justamente leyendo este momento, a mi estudio ha llegado el acuerdo ministerial el 001 del 2020. Este acuerdo ministerial hace algunas reformas y dentro de lo que me voy a permitir citar textualmente lo que dice el documento, porque es importante que todos los que estamos escuchando pues nos basemos en la ley. Y la ley es lo que tenemos que cumplir. La ley es muy importante, pero más importante, recuerden esto, es la prevención de los riesgos laborales, es cuidar la vida de los trabajadores. Y aquí en este acuerdo ministerial dice que reforma el acuerdo ministerial 135 del 2007. Y aquí dice que las obligaciones, ojo con lo que les voy a decir, queridos amigos que nos están viendo a través del Facebook. eh, Dice que las empresas deben tener, primero, un responsable de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Segundo, habla de un reglamento de higiene y seguridad, si es que tiene desde más de 10 trabajadores. Debe conformar un organismo paritario, ¿cierto? Un comité paritario de seguridad y salud, si es que tiene más de 15 trabajadores, ¿no es cierto? El reglamento si es que tiene más de 10 trabajadores, el comité si es que tiene más de 15 trabajadores y si es que tiene más algunos centros de trabajo, pues tiene que hacer algunos subcomités. Esos son los organismos paritarios. Dice identificación de peligros, medición, evaluación y control de los riesgos laborales. Planes de emergencia, planes de prevención, perdón, planes de prevención de riesgos laborales, salud en el trabajo, emergencia y contingencia. Ojo con estos planes. Planes de prevención de riesgos laborales, salud en el trabajo, plan de emergencia y contingencia. Debe tener también la gestión de vigilancia de la salud, los programas de prevención, promoción y capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo, y también tiene que tener un registro de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. Muy bien, entonces este acuerdo ministerial 2020-01 también dice que se sustituya, dice, agréguese al final del artículo 13 lo siguiente. Las empresas que cuenten con 1 a 10 trabajadores deberán únicamente reportar en la plataforma informática del Ministerio de Trabajo el plan de prevención de riesgos laborales de acuerdo al formato e instructivo establecido como anexo 1 al presente instrumento. Entonces, todos los amigos que deseen una copia de este acuerdo ministerial, pues por favor me dejan un mensajito con sus correos en los comentarios del Facebook Live y les hago llegar inmediatamente. Muy bien, entonces, con ese antecedente, Alex, por ejemplo, yo le contrato al magíster Alex Freire y le digo, por favor, Alex, yo necesito que hagas la gestión de prevención de riesgos laborales en mi empresa. Mi empresa tiene 150 trabajadores y es de minería. ¿Cómo iniciamos paso a paso, Alex, la prevención de riesgos laborales en esta empresa que te está contratando? Qué buena pregunta, Clever. Y ahí cabe la respuesta inicial, ¿sí? Todo se relaciona a cada uno de los clientes. Como técnicos de seguridad que nos formamos dentro de las aulas, sabemos los conceptos técnicos que se aplican a los diferentes factores de riesgo que existen dentro de cada uno de los trabajos. Pero a veces debemos sumar a este concepto técnico un concepto empresarial, un concepto de particularidad, ¿sí? La empresa minera de 150 trabajadores, ¿sí? Tiene un enfoque, un objetivo, una misión y visión, ¿sí? Y el unirse, el afianzarse a esta visión y misión de la empresa va a hacer que el plan de gestión de seguridad o el programa de seguridad sea exitoso desde la perspectiva gerencial. Empezando por ese lado, ¿sí? Nosotros debemos comprender cuál es la realidad documental de la empresa, cuál es la gestión previa existente. Su giro de negocio ya lo conocemos, pero también saber cuál es el nicho de mercado en el cual interactúa. Luego podemos ir a la obligatoriedad del cumplimiento legal, ¿sí?
que siendo esto no el tope máximo, sino el tope mínimo de requerimiento de la parte técnica, ¿sí? Nos va a llevar también a levantar ciertas expectativas en el alcance del programa que vamos a plantear. Y por supuesto, no podemos dejar atrás el presupuesto. El presupuesto que tenemos para el área técnica, para el área de gestión de riesgos, seguridad y salud en el trabajo, llámese como la empresa lo haya definido, HCS, como sea, ¿sí? Siempre debemos nosotros como técnicos visualizar las demandas desde la perspectiva gerencial de la empresa. Luego, cuando ya estamos claros en todas estas información base, tenemos que llegar a la parte técnica. Iniciamos con la identificación de riesgos laborales. Todo técnico inicia identificando los riesgos laborales según el perfil de cargos, los profesiogramas si es que existen, pero más aún del escritorio es saliendo al campo, interactuando con los trabajadores, interactuando con la realidad empresarial, ¿sí? Y viendo cómo se desarrolla la temática de esta empresa en particular. Luego de identificar los riesgos tenemos que valorarlos y medirlos. Una vez que tengamos estos resultados que son cuantitativos, podemos evaluar estos resultados, establecer unas medidas de control y luego aplicar un mejoramiento continuo, sin descuidar en la planificación haber establecido indicadores de cumplimientos o KPIs de seguridad y salud. Esto es importante para cada una de las empresas. Debemos como técnicos evidenciar que nuestro trabajo no solamente tuvo buenos resultados, sino la trazabilidad de estos buenos resultados a lo largo del tiempo que permanezcamos gestionando una empresa, sea internamente o desde los servicios de consultoría externa. Muy bien, excelente. En definitiva y en resumen, lo que tú dices es el momento que contratan un técnico, un profesional de seguridad y salud en el trabajo. Lo que hace este profesional es revisar todo el contexto de la organización, el contexto de quién le está contratando, de tal manera de ver cuáles son los clientes internos, los clientes externos, cuáles son las necesidades, cuáles son los actores, los diferentes actores, ¿no es cierto? Cuáles son las necesidades propias del cliente y cuáles son las dimensiones a las cuales debe abarcar, ¿no es cierto? Muy bien, y después Definitivamente. dices la identificación de los peligros. ¿Qué herramientas utilizamos para la identificación de los peligros? Porque ya tú me dijiste, vamos a los puestos de trabajo, no lo hacemos desde el escritorio. ¿Qué herramientas, qué matrices utilizas tú como para ir al puesto de trabajo a identificar esos peligros? Muy bien, muy bien. La identificación de los peligros se viene en base a diferentes estructuras o metodologías. Dentro de la jerga estudiantil nosotros le llamábamos hasta guiaburros, ¿sí? Porque realmente nos guiaba muy fácilmente cómo establecer la medición de los factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la observación, una de las mejores herramientas que nos ha dado al ser humano la capacidad de poder divisar a lo que se expone, ¿sí? Luego, la gestión a través de la identificación de la observación, ¿sí? Es válida para ciertos riesgos, pero no para todos. Existen valoraciones ergonómicas y mediciones ergonómicas que tienen sus propias herramientas. Llámese OWASP, OCRA, ¿sí? RULA, ¿sí? Podemos también tener factores de riesgo biológicos, que lo analizamos con Biogaval, ¿sí? Pero podemos tener también factores de riesgo puntuales y específicos como el que ahora nos ataca a todos, el SARS-CoV-2 o la COVID-19 como enfermedad. Para eso también tenemos metodologías. Muy bien, a ver, antes de entrar a ese tema, Alex, muy bien. Entonces, en resumen de lo que me acabas de decir, utilizas una metodología que puede ser una, una matriz con aval internacional o un aval nacional, ¿no es cierto? Ahora he Así es. escuchado la matriz ecuatoriana Geritra, gestión de riesgos del trabajo. Muy interesante. Vamos a hacer un programa específico para enseñarles cómo funciona esa matriz que es Made in Ecuador. Hace algún tiempo no teníamos una matriz que sea Made in Ecuador. Entonces vamos a invitarle a uno de los autores para que venga y nos explique qué es esa famosa matriz Geritra. Pero también puedes utilizar la del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, la de Colombia, ¿no es cierto? Muy bien. CTG, así es. Antes de continuar, vamos a
a saludar a nuestros amigos que se están conectando desde el Facebook Live. Muchas gracias, mi querido Milion. Excelente, dice, saludos estimados amigos desde Ibarra. Milion se nos ha ido a Ibarra. Muy bien, doctor. Disfrute de las fritadas de Atuntaqui. Muy bien. Gustavo Ruiz dice, saludos desde Ambato, Ecuador. Muchas gracias, Gustavo, por tu sintonía. Excelente. Katiuska Morán, interesante el tema. Dani Pazmiño nos deja su correo. Vamos a enviarles a todos los amigos que dejen el correo, les vamos a enviar el acuerdo ministerial y les vamos a mandar también la matriz Geritra para que ustedes la tengan a disposición y en los próximos programas vamos a estar con el autor de esa matriz y nos va a explicar poco a poco, paso a paso, cómo se gestionan los riesgos en base a esa matriz. Muy bien. Vilmita Graciela, también saludos, nos deja su correo. Jairo Joel, Fausto Arcos, excelente. Gustavo Ruiz, Fausto Arcos, saludos, gracias por la información. Excelente, gracias a ti, Fausto. Muy bien, entonces habíamos identificado los peligros en la organización y de todos los peligros que están presentes en las labores, se hace la identificación por puestos de trabajo, ¿no es cierto? Y decías tú que en la actualidad nos está afectando la exposición al virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Coméntanos, ¿cómo se hace esa evaluación específica de ese riesgo? Yo conozco que tú eres uno de los coautores, tuvimos el gusto de trabajar en esa matriz, de la matriz per COVID-19-EC. Coméntanos, ¿cómo es ese tema? Y a los que les interese también, por favor, nos dejan su correo para hacerles llegar la matriz per COVID que es aprobada. El Ministerio de Trabajo ya la reconoce como para cuando se hace ya la evaluación de riesgos, en este caso de riesgos biológicos del SARS-CoV-2. Sigue, por favor, Alex. Así es, Clever, así es. Hemos trabajado desde cada uno de nuestros rincones para ofrecer a los trabajadores ecuatorianos y también a los profesionales de seguridad y salud varias herramientas, ¿sí? La herramienta per COVID-19, ¿sí? EC, es una herramienta adaptada a la realidad ecuatoriana. Como coautor de esta herramienta, la hemos compartido con institutos de control y seguridad, como el Instituto Ecuatoriano de Control de Seguridad Social. Hemos estado compartiendo con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud Pública, y es interesante poder sumar los conceptos y los criterios de los profesionales, tanto que realizan la actividad como quienes evalúan la actividad frente a esta herramienta. La herramienta per COVID-19 evalúa, ¿sí?, la probabilidad de tener contagio con el virus SARS-CoV-2 en la interacción laboral. ¿Sí? Y muchos compañeros dirán, sí, hay herramientas que pueden analizar el riesgo biológico. Así es, ¿sí? Pero no hay una herramienta específica para el virus SARS-CoV-2. Y esta herramienta per COVID-19, versión Ecuador, se estableció como tal. ¿Sí? Analiza 6 factores importantes, los cuales poco a poco podríamos conversar, ¿sí? Pero al final de la gestión, ustedes van a poder definir si el riesgo si el puesto de trabajo tiene un riesgo alto, medio o bajo a tener contacto con el virus SARS-CoV-2. ¿Sí? Esa es la herramienta per COVID-19. ¿Sí? Muy bien, De pero forma general. lo más importante de la herramienta es que te identifica cuál es el nivel de riesgo que tienes tú como empresa, ¿no es cierto? Por áreas de trabajo. Se analiza los riesgos por áreas de trabajo y se establece si es que el riesgo de contagio en mi empresa es alto, medio o bajo. Muy bien. Pero también lo importante de esa matriz es que te genera controles, te genera un plan de acción, ¿cierto? De tal manera de que te dice si es que tú tienes alto riesgo de contagio, pues obviamente te dice tienes que utilizar una mascarilla o un respirador N95, tienes que, de acuerdo al tipo de actividad, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué tipo de empresas e instituciones es este tipo de evaluación o se puede utilizar para todos? Concebimos la idea de la herramienta per COVID-19 versión Ecuador para todas las empresas donde se decida analizar el factor de riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 y donde haya una interacción física, ¿sí?, en ambientes de trabajo. Por ejemplo,
Esta herramienta no puede ser aplicada a un teletrabajo, ¿sí? Siempre y cuando el trabajador esté permanentemente en su domicilio. Es en la estación, en el área física de la empresa o en la interacción de las actividades que ella representa. Muy bien, y recuerden, si no estoy mal, el 14 de septiembre se termina el estado de emergencia y me parece que 13. los, sí, los COEs cantonales van a asumir su responsabilidad, porque mucho cuidado con esto, no debemos descuidarnos. Es lamentable que todos los días nos enteremos que existen amigos, compañeros, familiares que estén falleciendo y las autoridades deben ayudarnos a controlar el movimiento de las personas. Recuerden, si en estado de emergencia existían fiestas, farras en las noches, existía un poco de descontrol. Imagínense si volvemos al estado normal. Entonces yo pido y solicito muy comedidamente, muy respetuosamente a las autoridades locales, estamos exclusivamente en Quito. En Quito les digo que existen todas las camas, todas las UCIs están todavía copadas. Existen personas que están contagiándose y realmente unos son gente que tiene síntomas, pero otros son asintomáticos. Entonces, lamentablemente, cuando una persona es asintomática, no se le puede controlar, o sea, no se le puede establecer que vaya a hacer su cuarentena. Entonces, es complejo. Dicen que las vacunas estarán por acá el siguiente año. Ya tenemos buenas noticias de que están en la tercera etapa de la producción, pero hasta que llegue al Ecuador se va a demorar un poquito. Muy bien. Entonces, Alex, hasta aquí, haciendo un poco de remembranza, ¿no es cierto? Un empresario contrata a un profesional de seguridad y salud. El profesional analiza la actividad de la empresa, la cantidad de trabajadores, analiza los riesgos, los puestos de trabajo y hace una identificación de los peligros. Y dentro de esos peligros establece los que tienen más alta prioridad, que son prácticamente en este caso es la exposición al virus SARS-CoV-2. Luego de la identificación de peligros, ¿qué viene? ¿Cómo es esa etapa de la medición, de la evaluación, del control y la gestión? Tienes toda la razón, Clever. Cuando el análisis técnico de un riesgo revela un resultado cuantitativo superior al nivel medio del umbral de la valoración del riesgo, tiene que ser trabajado, tiene que ser reducido. ¿Sí? Esto estamos hablando en la metodología del control banding, por ejemplo, cuando el riesgo está en valor medio. ¿Okay? Pero no podemos olvidarnos que hay diferentes formas de medir los riesgos según cada una de las metodologías. Así que siempre que un riesgo supere el valor del umbral medio, debería ser gestionado. Ahora, cada uno de los riesgos tiene que ser gestionado dependiendo de la concepción misma de este. ¿Sí? Un riesgo que produce un accidente, ¿sí? Puede encasillarse en cierta familia de riesgos que tienen que trabajarse a través de la reingeniería de procesos, a través de la fuente misma donde se desarrolla el riesgo, pero hay otros riesgos que tienen que interactuar específicamente, trabajarse en el trabajador, en la concepción psicológica del trabajador, en la concepción anatómica del trabajador, ¿sí? Y en esta interacción el técnico de seguridad tiene que poder definir las actividades y las tareas puntuales que no únicamente va a llevar a cabo él. Ojo, ¿sí? Esto pasa muchas veces en algunas empresas. Creemos que el técnico es el único que hace gestión técnica de seguridad y mentira. El técnico, y desde la concepción que a mí mis profesores me enseñaron, es el maestro de obra, donde la obra o la canción que se toca es la canción empresarial y el técnico de seguridad dirige esta canción, ¿sí? Unos tendrán que trabajar desde el área financiera, desde el área administrativa, desde el área operativa, desde el área gerencial. Todos hacemos gestión de seguridad. Entonces, los riesgos son tratados a diferente escala y en diferente nivel. Cada una de las metodologías, como habíamos mencionado, la PERCOVID-19 nos da actividades puntuales para reducir el riesgo, pero otras metodologías de otros factores de riesgo también nos dan estas tareas puntuales. Y como técnicos debemos sumar esas tareas y ver la realidad de la empresa para la implementación de estas tareas. A veces, y nos hemos topado con técnicos que son
apegados estrictamente, ¿sí?, a la concepción técnica de la metodología. Y hay implementaciones que ciertas empresas no pueden realizarlo, ¿sí? Y nuestra gestión técnica cae en una deficiencia cuando no podemos adaptar los resultados a la necesidad de cada uno de los clientes. Entonces, nuestra gestión tiene que ser adaptable al requerimiento de la empresa, sin dejar de ser técnica y sin dejar de evidenciar resultados. Muy bien. No se olviden que la próxima semana estará con nosotros el magíster Edison Cadena. Vamos a hablar sobre cosas puntuales en varios tipos de empresas. Vamos a poner énfasis en el tema hotelero, qué es lo que debe hacer un hotelero, qué es lo que debe hacer una persona que es dueña de una residencia, de esos que alojan a personas. Vamos a hablar sobre el tema de limpieza, qué medidas de prevención se debe hacer en el área de limpieza. Y así vamos a ir sumando este tipo de programas para que tengan ustedes de primera mano la información que les puedan consultar a los especialistas. Si tienen alguna pregunta, recuerden que lo pueden hacer a través del Facebook Live. Vamos a saludar a nuestra amiga Belén Paricaguán Morales. Buenas noches, les saluda Belén María desde Guayaquil. Excelente tema. Gracias por tu sintonía. Muchas gracias a ti. Edgar Román Villalta, saludos cordiales desde Machala, El Oro, Ecuador. Bendiciones. Igualmente para ti, mi querido amigo. Reines Rojas, saludos y excelentes temas. Muy bien. Raquel Tunubala nos da buenas noches desde Colombia. Saludos, amigas desde Colombia. Estamos en Quito, Ecuador, saludándote. Gracias por tu sintonía. Nuestro amigo Edison también nos está acompañando. Dice, excelente, Alex. Edgar Armando nos deja correo para dejarle la matriz, para enviarle la matriz, correcto. Nuestra querida amiga doctorita Yerena, Maylis Yerena, saludos desde el Puyo. Excelente, gracias Alex, gracias Clever, dice. Qué lindo es escucharles y verles a los amigos que nos siguen. Gustavo Ruiz, saludos desde Ambato, ya habíamos conversado con él. Katiuska Morán, interesante. José, saludos. Rolando Vallas, le manda el link a Carlos Urbano Vázquez. Nos van dejando los correos nuestros amigos Dani Pazmiño, Katiuska Morán, Vilmita Graciela, Jairo Joel, Fausto Arcos, Franklin Montaguano, Jackie Aldaz, Belén, Cristian Reyes. Gracias por compartir los conocimientos. Nuestro amigo Pedro Vicente Pilataxi, saludos, amigo. Excelente tema. Un cordial saludo a ti. Un excelente profesional, gracias, nuestro amigo Pedro Pilataxi. Carlos Urbano, casos puntuales, dice, por ejemplo, si se identifica el peligro, eso es para ti, Alex. Dice, Carlos Urbano pregunta. Ay, Carlos Urbano está preguntando. Saludos ya a cada uno de los participantes en los comentarios. Qué bueno que es saber que hay personas que están preocupadas y gestionando la prevención de riesgos laborales. Se me fue, a ver, déjame ver. Ya le retomamos la pregunta de Carlos Urbano. Nos saluda de Solidaridad Humanidad. ¿Sabes de dónde nos están escribiendo, Alex? Wow. Está Mohamed El Wali, nos está escribiendo de África. Saludos hasta África. Saludos amigos. Saludos Vinicio, Alex. Iván Orozco, saludos. Igualmente dice Manuel Mesías Manobanda, excelente colega. Siempre eres una de las personas que están muy interesadas en los temas. Soraya Chávez. Muy bien. Alex, hemos llegado al tema de la identificación. Después hemos hecho la evaluación, la medición, la evaluación. Pregunto yo, ¿qué tipo de equipos se debe tener para hacer la evaluación de riesgos? Porque, por ejemplo, en la identificación que tú hiciste, con la matriz, dijiste, a ver, aquí existe exceso de ruido. ¿Qué deberían tener ese tipo de equipos? ¿Cuáles características deben tener? Recuerden, siempre cuando haya una instrumentación en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, la triada, ¿sí? Un técnico certificado, un equipo certificado y una metodología que también sea validada y certificada. Las tres cosas son importantes para la parte instrumental de la profesión, ¿sí? Recuerdo en mi paso por CIME de la Universidad San Francisco de Quito, haber tenido y contado en mis manos con los equipos que en ese momento eran quizás los mejores que podíamos contar como estudiantes, y conocer un dosímetro, un sonómetro,
un medidor de caudal, ¿sí? Son equipos que en la práctica de la gestión de prevención de riesgos laborales permiten poder cuantificar el nivel de riesgo, ¿sí? Y nosotros estamos llamados a conocer estos equipos, a conocer cómo interactúan estos equipos y a identificar los resultados que nos dan. Hay equipos electrónicos, equipos mecánicos, equipos que son de última gama y que hasta pueden ser conectados a sistemas de SCADA, ¿sí? En lo que es instrumentación, día a día la tecnología avanza y recordemos ahí el manejo de la información y la Big Data que se genera a través de ciertos equipos que pueden transformar la prevención de riesgos laborales y es una de las tendencias a nivel mundial en el uso de la información en tiempo real, ¿sí? Para la prevención de riesgos laborales. O sea, en definitiva, si tú como empresario, como miembro del comité, estás asesorando para que se haga una medición de riesgos laborales, ese equipo debe ser calibrado y debe tener su certificado de calibración, ¿cierto? Debe ser un equipo adecuado porque lamentablemente si no tienes, si no está calibrado, los valores que te van a salir en esa medición no van a ser útiles para la prevención de riesgos laborales. Sí, muy bien. Eso en cuanto a equipos. Y en cuanto a la metodología, ¿qué debe ser la metodología que debes de utilizar? ¿Debe ser reconocida por alguien aquí en el país, afuera? ¿Cómo es ese tema, Alex? Nuestra legislación nacional permite que nosotros podamos aplicar metodologías nacionales e internacionales que sean corroboradas, ¿sí? Nosotros en lo que es normativa internacional desde la perspectiva técnica tenemos varias líneas. Por ejemplo, está la normativa española con las NTP, ¿sí? Que hablan sobre los diferentes riesgos, evalúan los diferentes riesgos, pero también tenemos normativa inglesa, tenemos normativa estadounidense, ¿sí? Tenemos normativa asiática en relación a la medición y la identificación de los factores de riesgo, y la empresa está llamada a identificarse con uno de ellos, ¿sí? Está llamada a conectarse a través de uno de ellos, dependiendo de todos los giros, ¿no? ¿Sí? Hay empresas americanas que siguen normativa y técnicas americanas, ¿sí? Tanto que hasta las unidades de medida siguen siendo americanas, ¿sí? A pesar de que estamos en un sistema métrico distinto, pero también hay empresas que trabajan con la normativa técnica española, ¿sí? La normativa técnica chilena, ¿sí? Así que cuando haya un factor de riesgo, el técnico tiene que conocer, ¿sí? Algo que yo concibo mucho y que me enseñaron también mis profesores es que no te memorices todo. Tienes que saber dónde están, ¿sí? No te cases con uno. Aprende a adaptarte, ¿sí? En este tiempo nos hemos dado cuenta que las sociedades que se adaptan a la nueva realidad salen más pronto prósperas de ella, ¿sí? Versus los cuales rechazan esta realidad y se quedan ensimismados. Asimismo, de la prevención de riesgos laborales. Hay empresas que van a pedirle al técnico que gestione con una NTP 330 la matriz de riesgos. Otros le dirán, no, tienes que irte con una CTG 45 porque la concepción de mi empresa, que es una transnacional y que tiene base en Colombia, me exige que tira el mismo parámetro. Ok, debemos comprender los principios de cada uno de los conceptos para adaptarnos al requerimiento de cada uno de los clientes. Muy bien. Hasta el momento hemos analizado cómo es que el profesional hace la identificación de peligros, la medición, la evaluación, pero hay algo importantísimo que necesitamos hablar también. ¿Qué pasa con la actuación del comité paritario? ¿Qué pasa con la participación de los trabajadores? Esto lo vamos a decir en 30 segundos luego de que vengamos de un pequeño corte. No te me vayas, Alex, por favor, no te me vayas. Muy bien, retornamos al programa. Muy bien. Aquí saludos a nuestros amigos Fausto Arcos, Santiago Urbina, Lorenita Parra, mi sobrinita, saludos.
Es un gusto que estés en nuestra audiencia. Ella es odontóloga. Aprovechemos, démosle un consejo a la odontóloga. ¿Qué tienen que hacer los odontólogos en sus consultorios? ¿Cuáles son las medidas de prevención que deberían tomar este momento por el tema del COVID-19? Coméntanos, Alex. Por ejemplo, dentro de lo que es la rama de la odontología, eh, la barrera de protección facial, ¿sí? Es importante para poder gestionar su actividad propia. ¿Okay? Adicional a esto, siempre, y en el concepto médico, siempre están las mascarillas quirúrgicas que ellos lo utilizan. ¿Sí? Conozco también que ciertos médicos odontólogos han utilizado la desinfección bucal previa a la atención de la odontología. ¿Sí? Recuerden que al final el factor de riesgo virus SARS-CoV-2 está dentro del organismo de la persona, ¿sí? Y sale a través de los fomites o de la manera de hablar de las personas. Así que una de las recomendaciones es mantenga una barrera de protección, ¿sí? Corporal como es la pantalla facial. Utilice también gafas si es que fuera el caso y la mascarilla. Y importantísimo también que exista la desinfección, ¿no? Luego La de que superficie de termina espacios. el trabajo con un paciente, pues desinfección del sillón donde está atendiendo y obviamente también todos los instrumentos que se esterilizan. Pero muy puntual lo que dices, muy bien lo que acabas de comentar de que debe tener su pantalla facial. Muy bien, hace un momento te decía yo de un amigo que dice Carlos Urbano Vázquez. Dice casos puntuales. Por ejemplo, si se identifica el peligro y luego se realiza la evaluación de riesgos, quisiera que nos aclaren sobre los peligros. Hay textos que dicen que caída a distinto nivel es peligro y en otros comentan que son riesgos. ¿Qué nos podrías comentar sobre el tema, Alex? Yo vengo de la escuela de considerar la caída a distinto nivel como un riesgo mecánico. ¿Sí? Un ¿Por factor de qué un riesgo riesgo? mecánico. Sí, así es. ¿Por qué un factor de riesgo mecánico? Los factores de riesgo mecánico generan accidentes de trabajo en su totalidad, ¿sí? Y son la interacción con actos y cosas dentro del acto. Por eso hay la parte mecánica de la interacción entre el individuo accidentado o aquel que produce el accidente, ¿sí? y el objeto o material que es parte del mismo. Entonces yo lo considero como un factor de riesgo mecánico a la caída a distinto nivel. Ya, muy bien, aquí Ronald Alegras dice, me imagino que estaba cuando conversábamos sobre el PER-COVID. Dice, ¿por qué se hace ese análisis por áreas y no por puesto de trabajo? ¿Por qué la evaluación de riesgos al SARS-CoV-2 se hace por áreas y no por puestos? Ronald, interesante pregunta y cabe responderte desde el siguiente concepto. El puesto de trabajo es uno de los 6 indicadores que analiza la metodología, ¿sí? Y lo hace por área porque el virus, la concepción del virus no discrimina el puesto de trabajo, sí discrimina el área donde interactúa, ¿sí? Si es que hay una área con ventilación, los puestos de trabajo que físicamente estén en esa área, ¿sí? Tendrán la misma interactividad siempre y cuando la ventilación sea constante en el lugar, por darte un ejemplo. Es por eso que se estableció el hacer el análisis por áreas y no por puestos de trabajo. Más aún si es que hablamos de puesto de trabajo físico, ¿no? Porque recuerda que este término también es concebido por puesto de trabajo organizacional, que es completamente distinto a un puesto de trabajo físico, ¿sí? Y hoy en día tenemos que ir ampliando ese concepto, lo que te decía al principio, mi estimado Clever. El trabajo ya viene definido de otra forma, ¿sí? En diferentes espacios. El teletrabajo nos ha dado una forma de concebir el trabajo de manera distinta, ¿sí? Ya lo decía Ricardo Romero en su libro Marketing, donde establecía que el trabajo es el organismo formado de personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacción a un cliente. Y mira, en ese concepto tú vas a ver un sinfín de tipos de empresas que interactúan, aunque no físicamente, pero tienen este concepto de ser llamadas de empresas. Muy bien.
Acá Santiago Urbina nos hace un comentario. Dice, saludos desde Ambato. Es muy cierto lo que ustedes dicen, que hay muchos técnicos que se van pegados de los papeles y leyes, dice. Debemos saber sortear para hacer gestión de riesgos. Saludos y muy buen taller. Muy bien, amigos. A ver, recuerden que este programa está hecho para ustedes, está diseñado para ustedes. Lo único que les pido es que me ayuden con su like, primero. Porque si ustedes dan un like en el programa, le puede llegar a mayor cantidad de personas. Y segundo, si les interesa seguir recibiendo este tipo de programas, por favor, suscríbanse a IPS. El momento que se suscriben, todas las veces que hacemos videos en vivo, les va a llegar las notificaciones. Y adicional, si ustedes desean algún programa en especial de ergonomía, de mediciones, de higiene laboral, si desean, por ejemplo, el tema que profundicemos un poco más sobre la matriz de riesgos laborales o de riesgos para el SARS-CoV-2, podemos hacer un programa específico para ese tipo de riesgo. Si es que les interesa hablar sobre planes de emergencia, si es que les interesa hablar sobre algún tema en especial en cuanto a riesgos laborales, pues pónganme en el comentario. Yo reviso los comentarios, les contesto y obviamente vamos organizando un cronograma. Si es que desean que hablemos en un tema puntual del comité paritario, también lo podemos hacer. Muy bien, mi estimado Alex, vamos avanzando en el programa, ya vamos 52 minutos, aunque tú no lo creas. Cuando Muy la bien, conversación es buena, el tiempo es corto. así es, cuando estamos con buenos amigos, eso es lo importante. Así es. Muy bien, mi querido Alex, ¿cuál es la verdadera importancia de la gestión de prevención en tiempos de COVID? ¿Cuál es la verdadera importancia? Wow, la verdadera importancia. La importancia de la gestión de prevención de riesgos siempre se vinculará al ser humano. La vida del trabajador, la salud de él mismo son la razón de ser de la gestión, ¿sí? Pero en esta fase también se transiciona hacia diferentes esferas. La familia es una de las esferas que se beneficia de la gestión de prevención de riesgos laborales. Este es el núcleo más importante de la sociedad y por eso cuando nosotros a través de la gestión de prevención laborales mejoramos la calidad de vida de un trabajador, recuperamos su estado de salud o evitamos una enfermedad profesional a futuro, la familia de este trabajador se ve beneficiada. Luego, y sin menos, ser menos importante, también está la empresa, concibiendo a esta empresa como lo que habíamos visto, ¿no? Como la forma entre las personas, los bienes materiales, las aspiraciones y las realizaciones en común. ¿Sí? Para obtener la satisfacción de un cliente. Y repito esto porque estamos entrando en una fase de industria 4.0 donde vamos a ver diferentes tipos de industria. El país está apostando también a la economía participativa, donde el concepto de empresa va a cambiar completamente y los técnicos deben irse adaptando a esta nueva gestión de prevención de riesgos laborales, así como también con los trabajadores autónomos. ¿Ok? ¿Sí? Así que la importancia siempre va a ser la salud del trabajador y formar espacios seguros para estos va a ser un objetivo. Mucho cuidado también, no solamente debemos gestionar la prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo, o sea, es muy importante el distanciamiento, la desinfección de las áreas, perfecto, el uso de mascarillas, el lavado de manos continuo, permanente, ¿no es cierto? Eso es importantísimo, pero también es importante qué pasa en el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué medidas de prevención cuando utilizamos un bus, taxi o nuestro vehículo? El otro día escuchaba yo a alguien que decía, a ver, un agente de tránsito a mí me multó por no estar con mascarilla en mi propio auto, me decía alguien. Entonces quisiera que nos comentes qué medidas de prevención deberíamos tomar en ese trayecto. Excelente pregunta, Clever. Sí. Y lo que siempre les digo a las personas que capacito en el tema de gestión de prevención de riesgos laborales es conozcan el concepto, conozcan la parte técnica de lo que se están enfrentando, para que ustedes puedan concebir las herramientas para protegerse de este. Si nosotros entendemos cómo es el virus, y ojo, que por no conocer cómo interactuaba el virus, es que tuvimos que estar un gran tiempo en confinamiento completo, ¿sí?
medida que se había utilizado en algunas otras pandemias, ¿sí? Pero que si vemos a futuro debería ser gestionada de mejor manera, ¿sí? Porque nosotros debemos conocer el riesgo. Cuando conocemos el riesgo podemos identificarlo y podemos gestionarlo correctamente, ya no como técnicos, como seres humanos, ¿sí? Cuando voy en el bus, ¿qué medidas tengo que tener? El distanciamiento social es uno, ¿sí? Pero hay buses que no me van a permitir hacer esto. Lugares y espacios donde es imposible estar a más de 2 metros de distancia con una persona. Ok, usted tiene que tener barreras de protección, ¿sí? Llámese esto mascarilla, tapaboca, respirador, pantalla facial, gafas, ¿sí? Llámese esto boca cerrada, ¿sí? Porque como decía mi mamá, donde la boca cerrada está No, no entra no mosquitos. entramos, así es. Muy bien, y otra cosa, no sé si les pase a ustedes, pero en la actualidad yo siempre, para salir de la casa, no es que salga mucho, salgo acá a hacer unas compritas nada más, pero este ha sido ya mi arma para salir. La mascarilla, el distanciamiento y el alcohol. Cuando salgo de la casa, me pongo unos zapatos específicos para salir. Regreso, me saco esos zapatos, los dejo al inicio, hago un corredor de desinfección en mi propia casa. A veces me dicen que soy temático, pero no es así. Es ¿cómo se llama? Un pediluvio al inicio, ¿no es cierto? Metes tus zapatos, dejas ahí, te pones los otros que son ya de casa. Muy bien, inmediatamente llegas a la casa a lavarte las manos con agua y jabón. 40 segunditos. Esos 40 segunditos te van a salvar la vida. Eso es importantísimo. Y luego, obviamente, si vienes del trabajo, vienes en contacto con tantas personas, pegas una ducha y puedes luego ya hacer tus actividades laborales. Perdón, tus actividades en el domicilio. Pero mucho cuidado, ojo, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando yo tengo alguna sospecha de contagio? ¿Debo decir o no debo decir a mi empresario? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo hacer, Alex? La comunicación intraorganizacional es vital en estos momentos. Si un trabajador sospecha que tiene o que ha estado en contacto cercano con un caso, debe reportar, ¿sí? ¿Y por qué es la obligación de reportar? Porque una gestión a temprano momento puede incluso salvarle la vida a este trabajador, ¿sí? No solamente preocupémonos por el factor empresa y mi trabajo, ¿sí? Si es que yo entro en actividad laboral cerca de otra persona y sospecho que tengo el virus, yo estoy siendo negligente, ¿sí? Y puedo ser incluso imputado de una demanda civil porque sabiendo que estoy enfermo, me acerco a una persona que no está enferma y llevo el virus conmigo, ¿ok? Entonces, yo debo reportar y será el médico ocupacional, ¿sí? Será el médico que lleve el tratamiento de esa empresa asesorada si es que no hay médico ocupacional o el mismo seguro social con las deficiencias que pueda tener, pero también podrá atender, ¿sí? Este caso y dará el alta médica un profesional del área. Muy bien, eso en el caso del trabajador. Pero ¿qué pasa cuando el empresario le obliga y dice, bueno, a mí no me importa que tú estés contagiado? Tú estás trabajando en la volqueta y ahí a nadie vas a contagiar y te quedas en la volqueta. ¿Qué podría pasarle a ese empleador que está actuando así? Vivimos en tiempos difíciles y como dice la palabra de Dios, son tiempos difíciles en los cuales debemos que seguir viviendo. Okay. ¿Qué pasa cuando un empleador, ¿sí? Obliga a una situación de riesgo al trabajador, aún comprendiendo que existe el riesgo al cual se va a exponer, ¿okay? Y la probabilidad de hacer daño a la persona? Este trabajador puede ser demandado, ¿sí? Puede ser demandado a través de las instancias legales, ¿sí? Como es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y observado a través de una llamada de atención, ¿sí? E incluso podría existir hasta una sanción económica si llegase a materializarse un daño en el trabajador y una incapacidad temporal permanente, ¿sí? O el caso que competa dentro del tema, ¿okay? El desconocimiento de las leyes hace que los trabajadores muchas veces conciban estos
estas situaciones como normales, ¿sí? Cuando no lo son. ¿Sí? Reportar este y los demás casos son importantes y nuestra sociedad no ha sido una sociedad motivada a reportar, ¿sí? Desde la concepción nata de los jóvenes, ¿sí? Cuando reportas algo eres mal visto frente a tus compañeros. Pero en lo que es prevención de riesgos, el reportar, ¿sí? Puede ayudar a evitar los accidentes y las enfermedades, dentro del trabajo y también fuera. Recordemos la pirámide de Kelsen, que habla sobre esto. Muy Perdón. bien, Sí. muy bien. Amigos, no se olviden de dar su like. Se están quedando. Ayúdenme con su like. Muy bien. A ver, vamos a conversar sobre algunos temas que nos están preguntando. Gustavo Ruiz dice, Alex, ¿con qué metodología nos recomiendas hacer la matriz en una pequeña empresa? La matriz se refiere a la matriz inicial de riesgos. ¿Cuál matriz le Hoy, recomendarías? hoy en día yo te recomiendo una matriz que ha sido probada, comprobada, ¿sí? Y ahora está siendo socializada. Geritra es una herramienta muy fácil de utilizar, muy técnica, ¿sí? Y que te va a dar luces como técnico para poder implementar tu gestión. Está hecha no solo para empresas grandes, está hecha también para empresas pequeñas y medianas. Muy bien. Si les está gustando el programa, por favor comenten en el Facebook, den su like para que llegue a la mayor cantidad de gente. Muy bien, aquí dice Gustavo Ruiz, ya. Franklin Tigre dice, estimado Clever, sobre el manejo del SUD. Muy bien, vamos a hacer un programa del SUD. Confirmo mi asistencia, saludos desde Panamá, bendiciones, Marjorie, saludos cordiales a Panamá. Gestión administrativa, dice. Muy bien. Vamos a hacer un programa sobre gestión administrativa. Dani Pazmiño, saludos desde Tulcán. Sería bueno hablar de comités paritarios, de planes de emergencia, matriz de riesgos, brigadas contra incendio, permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro. Dani, dalo por hecho que vamos a tomar nota de eso. Fausto dice, hola Clever, Fausto Puga te saluda, felicitaciones, gran labor. Fausto, gran abrazo para ti. Y no toparse la cara y nada de los accesorios metálicos, dice Santiago. Muy bien. Daniel Sánchez, sería un gran tema la planificación y gestión estratégica en seguridad y salud ocupacional. Muy bien. Iván Ortiz nos deja su correo para mandarle la información. Muy bien. Wilder Milian dice, ¿podría repetir el nombre de la matriz para una pequeña empresa? La matriz Geritra. Vamos a hacer un programa. Espero que después de unos 15 días, porque ya tenemos pactado el siguiente programa, espero que unos 15 días, unas 2 semanas o 3 semanas más, tengamos la presencia de uno de los autores de esa matriz para que nos pueda explicar aquí tranquilamente cómo hacer, cómo elaborar esa matriz. Muy bien, el tiempo ha pasado, mi querido amigo, pero no quiero irme sin pedirte, ¿cómo se hace el plan de gestión de prevención de riesgos laborales? Bueno, el plan de gestión es muy importante, como habíamos mencionado previamente, ¿sí? Desde el punto de vista de asesoría externa, el plan de gestión de seguridad inicia con un reconocimiento de las particularidades del cliente. La realidad documental, que habíamos conversado, la gestión previa existente, ¿sí? El hecho de concebir que no iniciamos desde cero, sino que iniciamos desde una etapa posterior, el giro de negocio de la empresa, ¿sí? El nicho de mercado, la obligatoriedad de cumplimiento ya está marcada, pero esta es solo una fase, es la parte inicial. Los técnicos deberíamos proyectarnos a lo que dice la ley hacia arriba, ¿sí? Luego vienen también las expectativas del cliente como tal y el presupuesto que éste tenga. Una vez que se definen estos parámetros, deberíamos hacer el levantamiento de la información inicial, que sustentada con el desarrollo de esta propuesta inicial de plan de negocios, siempre va a tener la identificación de riesgos, la valoración y medición de riesgos, la evaluación de resultados, las medidas de control, el mejoramiento continuo y no olvidarnos de los indicadores de cumplimiento o los KPIs de seguridad y salud ocupacional. Esta información va a ayudarnos a hacer una gestión que en el futuro pueda evidenciarse, ¿sí? Mejora y poder ser contrastada. Muy bien. Tenemos varios, recuerden ustedes la ISO 9001, ¿no es cierto? En donde dice las entradas, las salidas y en la mitad están las actividades y los procesos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las entradas? ¿Qué es lo que me pide a mí que yo cumpla esos requerimientos? Primero,
¿cierto? El cliente. Luego, cumplir la ley. O sea, ¿qué me dicen los entes gubernamentales? Desde ahí nace. Y también nace ¿cuándo? Cuando yo hice ya la matriz de identificación de peligros, esos insumos, esos tres insumos me dicen que haga yo un plan de seguridad y salud. Entonces, ahí yo organizo, establezco las actividades, los tiempos, los responsables, los recursos, los indicadores de gestión para que yo pueda establecer un plan de gestión de prevención de riesgos laborales. Si es que les interesa que revisemos cómo se hace un plan de gestión de prevención de riesgos laborales, déjenme en un sí en un comentario para yo tomarlo en cuenta de tal manera de que podamos hacer en vivo un plan de gestión de prevención de riesgos laborales. ¿Qué nomás tiene ese plan? Tendrá pues el, el programa de capacitación, el programa de prevención sociales, tendrán un plan de señalización, ¿no Drogas. es cierto? Tendrá también un plan de emergencia y la capacitación a ese plan de emergencia. Muy bien, mi querido amigo, vamos ya terminando el programa porque ya vamos, son las 8:06, Excelente 8:06 programa, amigo. de la noche. Muy bien, mi estimado Alex, yo conozco de primera mano que tú has leído esta propuesta de ley orgánica que se encuentra en la Asamblea. ¿Cómo mejoraría esta ley a la prevención de riesgos laborales? ¿Cómo protegería al trabajador? ¿Cómo protegería al empleador? ¿Y cómo optimizaría los recursos del IES? Coméntanos. Así es, querido amigo, hemos sido parte del equipo de profesionales que han valorado y han realizado aportaciones al proyecto de ley. La propuesta de ley presentada beneficiará la prevención de riesgos laborales desde varias aristas. Por ejemplo, al identificar las funciones y responsabilidades de cada uno de los factores de los actores en la prevención de riesgos laborales, es una de las formas en las que va a beneficiar a la prevención. Pero también, así como el esclarecer y democratizar la gestión de prevención de riesgos para las microempresas y para las empresas unipersonales, otorgándoles la responsabilidad de esto al empleador, ¿sí? Así también, esta ley considera también el trabajo autónomo y la gestión de prevención para ellos, ¿ok? Un paso clave de esta propuesta es que el nivel de gestión se realiza en relación al número de trabajadores, al tipo y nivel de riesgo existente, a los ingresos netos, ¿sí? Así como también define a la unión de diferentes empresas que desarrollan una misma marca comercial y las concibe como un solo ente. De esta forma, los trabajadores, sus familias y la sociedad en general se ven beneficiadas de una gestión de riesgos propicia para sus actividades laborales. Muy bien, Alex. Algún momento alguien me decía, oye, pero Clever, ustedes están proponiendo en esa ley que van a crear un instituto de seguridad y salud en el trabajo, dice. Quieren que haya más burocracia. Y ese asambleísta que dijo eso ya está en problemas. Sí, porque ha estado haciendo otras cosas en vez de legislar, ¿cierto? Entonces yo lo que le respondí y les vuelvo a decir a todos, el Ecuador es un país rico. El Ecuador tiene mucha riqueza, sierra, costa, oriente, tiene minería. Es de los países a nivel mundial, tiene la segunda o tercera reserva de oro, de cobre. Somos ricos en producción agrícola, en banano. Tenemos los mejores camarones exportables al mundo. Entonces, toda esa riqueza sí se debería revertir. Todos esos impuestos que nosotros pagamos, toda esa aportación que hacemos al IES, se debe revertir en una mejor atención a nuestros trabajadores. Y ahí es cuando propongo yo la creación de un hospital especializado para los trabajadores que han sufrido un accidente, para esos trabajadores que tienen enfermedades profesionales. Pero, Cleves, ¿de dónde vamos a sacar? Si un hospital cuesta 10 millones de dólares, 15 millones, claro, con sobreprecio puede costar 15 millones. Pero si es que gastamos 60, 70 millones al año en curaciones, ¿no sería más fácil el que hagamos prevención de riesgos laborales? ¿Y no sería más fácil que en vez de que un trabajador se demore 6 meses, un año recuperándose, porque le dan la cita después de 3 meses, después de 4 meses, y no tiene una atención rápida,
que exista un hospital de tal manera de que ese hospital especializado que puede estar en Quito, Guayaquil, Cuenca, que se les dé una atención eh, personalizada a estos amigos accidentados o enfermos, productos de su labor, que puedan recuperarse más rápido. ¿Quién gana ahí? Gana el empleador, gana el trabajador, gana el IES, porque no va a demorarse tanto en recuperarle a ese trabajador y en seguirle pagando creo que es del 70-80% del sueldo. Entonces, cuando a mí me dicen que no hay plata, piénsenlo dos veces, porque yo les voy a asegurar y les digo con números que sí existe dinero. Muy bien amigos, antes de terminar el programa, porque ya son las 8:11, y por respeto a toda la teleaudiencia, pues vamos a ir terminando. Muy bien, mi querido Alex, ¿qué recomendación les das tú este momento a los empleadores que están tratando de retomar sus actividades? ¿Qué recomendaciones les darías desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo? Para todos aquellos empresarios, emprendedores, el trabajador que, que cada día lucha la gota gorda para llevar de comer a su casa, mi comentario es: haga de la prevención una inversión, conceptualice sus necesidades y ayúdese de profesionales en la materia que con gestión óptima y recursos limitados o con grandes recursos pueden obtener soluciones para su trabajo, para su empresa, para su fuente de negocio. La prevención de riesgos laborales, como alguien nos comentaba una vez, no tiene que ser un gasto y no tiene que ser concebida como tal. Es una inversión. Y a todos esos colegas técnicos que nos ven, muchísimas gracias por esforzarse por un país más seguro. Muchísimas gracias por dar ese hálito, ¿sí?, de aliento, ¿sí?, a cada uno de esos días de trabajo esforzados, de estas madrugadas y de esas noches incansables que las hemos vivido como técnicos para poder gestionar la prevención de riesgos en nuestros apreciados trabajadores. Gracias, somos patria. Muy bien, mi querido Alex, los saludos finales a Roxana Tapia, Daniel Sánchez, a nuestro amigo Wilson Proaño desde Riobamba. Muy importantes mensajes, reflexiones hemos dado hoy. Para terminar ya el programa, lo que les digo, amigos, no bajen los brazos, no bajemos los brazos. Por favor, cuidemos a nuestras familias, cuidémonos nosotros. Si abren las playas, yo sé que es por necesidad de que se reactive la economía, pero si van a la playa, vayan con las medidas de protección adecuadas. Si no están en condiciones de cumplir estas medidas mínimas de prevención, por favor, cuídense, no se vayan. Los empresarios analicen bien, hagan una evaluación de quiénes pueden mantenerse haciendo teletrabajo. Si yo por apurado, si yo soy empresario, por apurado quiero que todos mis trabajadores regresen al área de operaciones, más me voy a demorar en, en dar la orden de reintegro, en que dar la orden de que regresen a sus casas. Porque acuérdense, aquí no es cuestión de que la producción sobrepasa al ser humano, no. Debemos cuidar al ser humano, debemos cuidar las vidas de los trabajadores, debemos cuidar las vidas de nuestras familias, y así nosotros vamos a ser más productivos. Yo te agradezco, mi querido Alex, por tu presencia, por tu tiempo. Sé que llegaste de viaje con lluvia y todo eso, y yo valoro mucho. Un mensaje final, mi querido amigo, para que te despidas. Dios bendiga esta tierra, Dios bendiga esta patria y a cada uno de los trabajadores ecuatorianos y sus familias. Muchas gracias, somos ALF, Servicios de Seguridad y Salud, y estamos a sus órdenes. Muy bien, Alex, coméntanos, ¿dónde te pueden ubicar alguien que desee contratar sus servicios? ¿Cuáles son tus redes sociales, tu número de celular? Coméntanos. Muchísimas gracias, Clever. Pues sí, estamos con la página web www.alfseguridadysalud.com. En las redes de Facebook, Instagram y LinkedIn, ustedes podrán encontrarnos con ALF Seguridad y Salud. Y mi número de teléfono para cualquier contacto, pregunta, sugerencia o contrataciones es el 0992-738-731. A las órdenes.
Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos nuestros amigos. Les dejo con la publicidad de nuestros auspiciantes. No te me vayas, Alex. Muy bien, queridos amigos, nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche. Recuerden, vamos a estar con el Magíster Edison Cadena. Voy a revisar todos los comentarios que ustedes han hecho. Vamos a revisar todas las recomendaciones. Por favor, compartan este programa, compartan en sus redes sociales para que llegue a la mayor cantidad de gente, para que el próximo domingo esté más gente que se interese por el tema de prevención de riesgos laborales. Les agradezco mucho por su tiempo. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós.